Infórmate en www.fna.gov.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto. Dreams Resorts and Spas by AM Resorts, el lugar donde lo tienes todo. Presenta La W con Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa La W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos listos hoy para debatir sobre el polémico proyecto de modernización TIC, este proyecto que se presentó desde septiembre y que ha generado muchas preguntas en el sector de las telecomunicaciones. Se habla de un regulador único para las comunicaciones, se eliminaría la ANTV, la autonomía en los contenidos podría estar amenazada. Se habla de un fondo único, además que podría generar incluso que definitivamente la televisión pública se viera afectada. Vimos a Yamid Amad en las últimas horas hacer casi que una petición de auxilio para que no se vea en peligro la permanencia de la programación del Canal 1. Las plataformas no pagarán absolutamente nada y esa es uno de los puntos polémicos. El beneficio a los canales privados y la urgencia, mensaje de urgencia del gobierno a este proyecto. El gobierno se ha defendido diciendo no existe censura, no queremos acabar con la televisión pública, lo que queremos es mayor conectividad y de manera muy urgente. Hoy estaremos con la ministra Silvia Costaín, estaremos con María del Rosario Guerra, la senadora del Centro Democrático, y con los periodistas Daniel Coronel y Santiago Rivas. Ya veo a Daniel Coronel en vivo a esta hora desde Miami en los estudios de Univisión. Daniel, gracias por acompañarnos. Ya en segundos, una noticia muy rápida, 12 del día, 4 minutos, Jairo, y tiene que ver con las FARC, con Estados Unidos y con Santrich. ¿De qué se trata? Vicky, con las buenas tardes, pues ya no son solo las molestias que tiene el Departamento de Justicia y las autoridades de ese país con el caso de Jesús Santrich y con las otras extradiciones y lo que estaría ocurriendo aquí en Colombia. Recordemos, Vicky, que además de lo de Santrich, ya se habla de por lo menos 57 extraditables que estarían buscando ponerle freno a su extradición en Colombia, y para eso pues han acudido a la JEP y a través de otros argumentos jurídicos. Pues lo que ha conocido la W, Vicky, es que ya la justicia de Estados Unidos ha iniciado procesos por obstrucción a la justicia. Esto por lo menos contra 10 personas en Colombia. Entre ellos nos dicen que algunos abogados y están mirando algunos funcionarios. Todo esto, Vicky, porque usted sabe que en Estados Unidos sí existe el delito de obstrucción a la justicia, y esto tendría que ver, como le digo, con lo que tiene que ver con el caso de la extradición de Jesús Santrich y de otros 57 extraditables que están buscando ponerle freno a su extradición aquí en el país. Ya arrancan esas investigaciones y ya están pidiendo información a las autoridades colombianas. Muy bien, 12 del día, 5 minutos, ya tenemos las 12 del día, 5 minutos y ya están listos nuestros invitados. El único que no ha llegado es el periodista Santiago Rivas, nos dice que viene en un trancón, pero que ya pronto estará aquí con nosotros, lo esperamos. 12 del día, 5 minutos, saludamos a esta hora a la ministra de las TIC, Silvia Costaín. Bienvenida, ministra, gracias por acompañarnos y por aceptar venir a conversar sobre este tema. Muchas gracias, para mí es un placer estar acá y yo siempre muy contenta de hablar sobre esta oportunidad que tenemos en este momento de mejorar la conectividad en el país, de darle nuevas oportunidades a todos los colombianos que hoy no están conectados, así que muy contenta de estar aquí, muchas gracias. Saludamos también a la senadora María del Rosario Guerra. Senadora, bienvenida a la W. Vicky, muy buenas tardes a ti, a tus compañeros aquí en el estudio, a la señora ministra de TIC,
a las demás personas que van a estar con nosotros y por supuesto a la audiencia. Saludamos también a Daniel Coronel en Miami a esta hora. Daniel, gracias por acompañarnos. No tenemos a Daniel. No tenemos a Daniel. A la imagen, ¿Aló? pero no se le Ahí escucha. ya lo tengo. ¿Qué hubo, Daniel? Ahora sí. ¿Sí? Hola, te decía que buenas tardes, yo sí los estaba oyendo, muchas gracias por invitarme, saludos a la señora ministra y a la señora senadora. Pues mire, este es un proyecto del gobierno, es un proyecto que se presenta o se ha presentado como un proyecto para modernizar las TICs. Digamos que esa ha sido la defensa del gobierno en medio de la polémica y por otro lado pues hemos visto una reacción importante en varios sectores y se ha hablado, hemos oído muchas palabras, hemos oído censura, modernización, control que atenta contra la independencia, quiebra y desaparición de la televisión pública. Hemos oído muchas cosas y de eso es que vamos a hablar hoy. Yo quisiera, ministra, le propongo, empecemos escuchando a Daniel Coronel, que por supuesto hoy no está aquí como vocero de Noticias 1, Daniel, que me parece que es importante que lo aclaremos, no es vocero del Canal 1, nos ha acompañado aquí y me parece pues muy valioso que nos pueda acompañar Daniel. Sí, señora, gracias por la aclaración. Evidentemente no soy vocero del Canal 1, el Canal 1 tiene sus voceros. Soy accionista de una de las compañías que hace parte de la concesión del Canal 1, por cierto, de manera minoritaria, pero mis reservas sobre el proyecto de ley no se limitan a los efectos que este tenga sobre el Canal 1, sino que son reservas que tienen que ver, por un lado, con la autonomía en el manejo de la televisión, el ente regulador que por mandato constitucional era autónomo pasa a ser en la práctica dependiente del gobierno. Tiene que ver también con que es un proyecto que fortalece a los cableoperadores y específicamente al señor Slim, que es el dueño del mayor trozo de la operación de cable en Colombia, y fortalece también a los canales Caracol y RCN en detrimento de la televisión pública. Encuentro muy razonable otras partes del proyecto. Pienso que es muy importante mejorar la conectividad de los colombianos, darles acceso a Internet. Eso es crítico para el acceso a la información y al conocimiento universal, pero creo que a la sombra de este buen propósito y de estas buenas intenciones se están colando asuntos que atentan contra la democracia misma, contra la independencia informativa y contra la supervivencia de la televisión pública. Además de las discrepancias en el campo puramente teórico, tengo también discrepancias por la forma en que se ha venido implementando. La censura a Santiago Rivas y al programa Los Puros Criollos en el sistema de medios públicos en RTBC, el hecho de que ya se empiece a mencionar que a unos productores de RTBC les van a renovar los contratos, pero a los que no están de acuerdo con el proyecto de las TIC, pues el gobierno va a usar su garrote para castigarlo y como diciendo que solo puede ser productor del sistema de medios públicos quien respalde la política gubernamental. Estos medios no le pertenecen al gobierno, son medios que deben ser estatales. Si eso estuviera pasando en un país desarrollado, si esto estuviera pasando en la BBC en Gran Bretaña, seguramente alguien tendría que responder políticamente y el escándalo llegaría a tocar hasta el primer ministro del país. Ahora en Colombia pues nos estamos acostumbrando a esa forma de actuar, nos estamos devolviendo años en cuanto a independencia y autonomía institucional, y de eso tenemos que llamar la atención, y me parece que es importante porque al final del día esto tiene que ver con el derecho que tienen los ciudadanos a tener acceso a información independiente, aunque no sea la información que les guste al gobierno o a los inspiradores del gobierno, a tener posturas distintas sobre la forma en que se concibe la vida, la cultura, el folclore, todas las expresiones culturales que deben tener espacio en la televisión pública. Esas, digamos, es mi primera aproximación al tema. Muchas gracias. Ministra, obviamente Daniel reconoce que hay una parte buena, digamos, del proyecto, pero creo que las preocupaciones, ese abanico es muy grande y es muy delicado lo que está diciendo Daniel Coronel a esta hora. ¿Qué podemos decir sobre eso, ministra?
Pues Vicky, primero que todo, y Daniel, muchas gracias, y se me olvidó saludar a la senadora también, muchas gracias por esta oportunidad, a Santiago también, buenos días, y yo creo que es importante que partamos de lo que dice el proyecto de ley y de lo que no dice el proyecto de ley, y que partamos desde esa base, y esta es una muy buena oportunidad para sentarnos y tener en blanco y negro qué es lo que está escrito y qué es lo que no está escrito en el proyecto de ley. Voy a empezar por uno de los elementos que Daniel nos resaltó, y es el tema del detrimento a la televisión pública. En ese sentido, yo quiero ser muy enfática y quiero recordar que los canales regionales de televisión todos han salido a apoyar el proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que lo que hace es fortalecer la televisión y radiodifusión pública, que a través del proyecto de ley lo que se logra precisamente es una predecibilidad sobre los recursos que va a tener la televisión pública y que los mínimo que va a recibir la televisión pública, aclaremos, lo mínimo es el nivel máximo que ha tenido la televisión pública en los últimos años. Adicionalmente a eso, el proyecto de ley tiene una disposición muy clara sobre la promoción, y ahí nuevamente algo relacionado con lo que mencionó Daniel, de expresiones culturales. Hay una disposición expresa que dice, además de este fortalecimiento que le estamos dando a la televisión y radiodifusión pública, hay una disposición que dice, además el ministerio debe promover la generación de contenidos multiplataforma, que es tan importante para que todo el mundo lo pueda ver desde sus inicios, en las regiones. Entonces tenemos dos disposiciones expresas, y por eso es que todos los canales de televisión regional han salido a favor del proyecto, porque trabajando con ellos llegamos a un esquema que es el que le acabo de describir, donde ellos están cómodos, donde nosotros podemos garantizar, como el presidente Duque ha dicho tantas veces y también lo he dicho yo, la importancia de la televisión y radiodifusión pública. Ahora déjame, yo termino el puntico, los rayitos que tengo acá. Ahora, sobre reservas de autonomía. Ahí yo quiero también ser muy claro, porque tú mencionaste la palabra censura, y quiero que quede muy claro también. Aquí no hay ningún tipo de censura. El proyecto de ley no toca para nada ni la Constitución ni la Ley 182 de 1995, que en su artículo 29 garantiza la libertad de expresión y difusión de los contenidos de la programación y de la publicidad en el servicio de televisión, los cuales no serán objeto de censura o control previo. Pero por si hay alguna duda, Vicky, adicionalmente, dentro del proyecto de ley y producto del intercambio que tuvimos en el Congreso y con los canales de televisión regional, hay un artículo que reitera el mismo tema, de forma tal que queda absolutamente claro que aquí nadie, los gerentes de los canales regionales son autónomos en su parrilla. Ahí no se mete nadie, como lo han sido siempre y como lo seguirán siendo. Y me queda un punto adicional, que es el derecho de acceso a la información independiente y a posturas diferentes. Yo les quiero preguntar, hoy en día hay más de 20 millones de colombianos que no tienen conectividad de banda ancha. Díganme dónde está la libertad de expresión de ellos, tanto para poder decir lo que quieren decir, como para poder recibir la información que se genera aquí en esta cabina, donde todos estamos muy acostumbrados a recibir información. Nosotros tenemos como país que reconocer que en este momento, si nos comparamos con el resto de la región y con el resto del mundo, estamos absolutamente atrasados. El objetivo del gobierno es muy claro. Queremos que todos los colombianos estén conectados y estén conectados bien, para que todos tengan una voz, no únicamente los que estamos conectados. Bueno, ministra. ¿Le faltó algo? Pues tenemos una hora de programa, o sea que vamos a tener mucho para conversar. Habrá muchas preguntas. Quiero saludar a María del Rosario, pero como no ha llegado Santiago, déjeme hacerle una pregunta a Daniel. Daniel, la ministra se refirió a estos puntos concretos, 3 puntos concretos, pero ella es muy enfática en que aquí se trata desde conectividad, bueno, usted la escuchó, y que aquí no hay ni censura, ni querer manejar los contenidos, ni nada de eso, que es lo que ha generado esta polémica. ¿Usted está de acuerdo con la ministra? No, claro que estoy en desacuerdo, pues, porque la ministra dice que los canales regionales se han manifestado a favor. Los que se han manifestado a favor son los gerentes de los canales regionales. No se está consultando a los productores ni a la gente que verdaderamente hace televisión. Y los gerentes de los canales regionales son dependientes de los gobernadores, que al final del día están controlados por el gobierno nacional. Entonces, la ministra pretende ver una voz validadora en donde solo está el eco de la voz del propio gobierno. Hay mucha discusión sobre que el nivel mínimo de ingresos que van a tener es el máximo que han tenido. Hay otros cálculos que la contradicen. La autonomía que tiene que ver con el manejo del
de esta autoridad reguladora convergente, pues establece claramente que el gobierno va a tener una mayoría y que con esa mayoría simplemente va a tener un control y va a convertir ese ente en un subordinado suyo, que es exactamente lo contrario de lo que está establecido en la Constitución de 1991, donde se hablaba que para manejar la televisión debía existir un ente autónomo. Entonces, esa autonomía se pierde en este trámite. Echo de menos que la ministra en sus múltiples claridades no ha dicho, por ejemplo, por qué está estableciendo condiciones de operación y de competencias distintas para los canales privados frente al Canal 1. También echo de menos los comentarios de la ministra sobre las actitudes de censura que ha tenido su subalterno, el gerente de RTBC, con proyectos como el de Santiago Rivas y como las denuncias recientemente hechas, creo que apenas de la mañana de hoy, en donde se están manejando la renovación o no de los contratos basados en el apoyo de la ley de las TIC. Sí. Todo eso me parece de suma gravedad. Ministra, para saludar a María del Rosario. ¿Usted le quería contestar algo a Daniel? Sí, no. Aquí él señaló 4 puntos. Quiero ser muy clara sobre los 4 puntos. Daniel, las cifras que tenemos sobre lo que son el apoyo, lo que iría al fondo dedicados a televisión, son fondos que son ¿cómo se dice? Son oficiales de la Agencia Nacional de Televisión. Usted los puede ver porque están colgados en la página, en los informes que hace esta agencia todos los años, de forma tal que son un criterio objetivo. Es tan sencillo como eso. Lo segundo es, yo no voy a entrar a discutir quién es el vocero de los canales. Lo que sí es absolutamente claro es que los gerentes de los canales regionales, habiendo hecho un análisis y habiendo trabajado con nosotros para asegurar que la televisión pública salga fortalecido, se han mostrado como, y aclaro, fue producto de un trabajo conjunto con ellos. Sobre la independencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, también quiero ser muy clara y muy enfática. Esta es una comisión de regulación que va a tener una independencia de acuerdo con los estándares internacionales. Hoy en día tenemos a 2 ministros sentados ahí, la directora de Planeación Nacional y la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y 3 comisionados, cada uno escogido por un presidente. Entonces, el nuevo esquema lo que va a decir es, mire, hay un representante de los canales regionales de televisión, hay una persona que es escogida por el presidente. Es decir, de los... Perdóname, termino si te parece y después sí. O si quieres, ok. Reitero. Entonces, repito lo que es la conformación de los canales regionales de televisión, que son los gerentes, que son a su vez nombrados por los gobernadores, que tienen una altísima dependencia del gobierno central. Pues mira, yo no me voy a meter a si el gobernador, los gobernadores creen que, hemos dicho, los gobernadores son independientes, son elegidos por la gente. Entonces, tengamos claridad sobre ese tema y no, o sea, la claridad es que hay una diferencia entre los distintos Pero ahí ramas. me tocaría decirle que son políticos y no son periodistas, digamos, no podrían entrar a regular contenidos. Pero ahí sí, no, es que nadie está regulando contenidos, Vicky, ni los gobernadores, ni ninguna otra persona. Pero espere, tengo 3 puntos. Sí, pero estamos muy largos. No, okay. Les voy a pedir Entonces, a todos que por favor seamos más concretos, porque si no, sí. esto no es un debate, sino que es una perorata de cada uno. Okay. Permítame, senadora María del Rosario Guerra, a usted la saludo. Usted cuando la contactamos nos dijo, mire, estoy de acuerdo con unas cosas, con otras no estoy de acuerdo. ¿Con cuáles cosas muy concretas está de acuerdo y con cuáles no sobre esta ley? Vicky, déjame primero decir, porque aquí se ha afirmado que hay atentado a la democracia y que se está orquestando censura, y el señor coronel me ha indilgado a mí que estoy detrás orquestando censura, lo cual es mentira. El proyecto de ley que radicó el gobierno nacional es un proyecto de autoría del gobierno, y yo como senadora de la República he hecho mis comentarios al proyecto, algunos los acogieron, otros no, y ahora me referiré a ello. Y segundo, tengo mi proyecto de ley de televisión que lo he radicado en 3 oportunidades, que está radicado desde el pasado mes de septiembre, que no tiene ponente la Comisión Sexta, y que busco fundamentalmente un marco regulatorio para la televisión. He sido una defensora de la prensa libre y he sido una persona que de frente siempre he dado mis argumentos, así que no acepto que me quieran endilgar, que estoy orquestando como si fuera rastrera cualquier tipo de manipulación para limitar la información, la opinión de los medios de comunicación. Entonces déjeme, a Eso ver, es lo ¿qué le dice primero Daniel que le quiero Coronel para que ya decir, prosigamos? para responderle a Sí, usted señor. su pregunta. A ver, Daniel.
No, pues es que la senadora Guerra tiene un largo historial de intentos de agresión a la independencia periodística. Uno de esos intentos, ella misma dice que es la tercera vez que lo trata de hacer, y yo celebro esa sinceridad. Fue en el año 2015. El abogado y columnista Ramiro Bejarano denunció lo que estaba sucediendo con un proyecto de ley de televisión de la ministra. Claro, el abogado de ustedes, es el abogado de ustedes que no le gustó precisamente lo que estamos proponiendo, que es buscar que la televisión, de un lado la pública, se proteja con diferentes fuentes de financiamiento, y de otro lado que haya unas reglas claras en materia de regulación para la televisión y que se proteja la generación precisamente de contenido. Es que aquí cuando no se conocen los textos y se emiten comentarios, es inaceptable. Es inaceptable. Ahí están los proyectos, los pueden discutir. Dejarme exponer el argumento. A ver, Daniel. Yo estoy hablando cuando me dan la palabra y la señora senadora grita encima de lo que yo digo. No, yo Entonces, no estoy gritando. Estoy haciendo la precisión, claro, porque usted usted injuriosamente hizo una afirmación que no es cierta. Escuchemos a Daniel. A ver, Daniel. Claro que todo es cierto y tengo cómo probarla. Ese proyecto de ley, ese proyecto de ley, por cierto, que tenía fallas de todo tipo. Ya no hablo de técnica legislativa, sino de gramática y sintaxis, al punto que yo pienso que no podía estar escrito por alguien tan inteligente y tan educado como la senadora Guerra. Parecía más bien una cosa vacía de lo mal hecho que estaba. Ese proyecto de ley fue presentado en un documento electrónico. En la metadata estaba claro que había salido de una compañía que se llamaba Leico, compañía de la que había hecho parte la senadora Guerra, y que justamente ofrecía asesorías a personas interesadas en el sector de la telecomunicación. Escúcheme, no es cierto lo que está diciendo. Nosotros teníamos una plataforma tecnológica con mi asesor de ese momento, y conjuntamente él, como asesor para estos temas, me hacía los comentarios. No, porque no puedo permitir que usted se remonte al 2015 y lo quiera traer a hoy a temas que no son. Hoy señora, hay un proyecto de ley radicado que usted debe leer antes de opinar. Daniel, termine lo que nos estaba... Señora senadora, para poder argumentar. Daniel, termine lo que nos estaba exponiendo para que ella pueda contestar. A ver. Daniel. Entonces, ¿ella cómo va a contestar? Bueno. Entonces, estaba en la metadata de ese proyecto de ley donde había sido hecho. Era una empresa que se llama Leico, donde había tenido intereses la ministra y que había servido como asesora a varias compañías interesadas en el proyecto de telecomunicación. Tampoco es cierto. Prudentemente, bueno, entonces ahora va a interrumpir. Prudentemente, cuando el doctor Bejarano hizo pública esta situación, retiró el proyecto para evitarse una demanda por pérdida de investidura por clarísimo conflicto de interés. No es cierto. Ahora los rezagos de eso mismo viene a revivirlos y entonces ella pretende decir que ha sido una defensora de la autonomía periodística y de la libertad de información. Desde luego que no, como no lo ha sido Álvaro Uribe, que cada vez que ha podido aprovechar ha golpeado la independencia periodística y ha dado instrucciones públicas en el sentido de afectarla y de afectar específicamente. Su animadversión por el presidente Uribe lo lleva a hacer esas afirmaciones. Gracias al gobierno del presidente Uribe. Ojo, se redujeron significativamente el número de periodistas muertos. Al final creo que fue solo uno, que era mucho, sí, pero se redujeron significativamente. Gracias al gobierno del presidente Uribe se le renovó a Caracol y a RCN su concesión y pagaron casi el doble de lo que ustedes pagaron en el año 2014, 2015 y en el año pasado por la renovación que le hicieron, siendo ustedes el único proponente cuando el Consejo de Estado había planteado que hubiera más de un proponente. Tercero, que también pasó en estos temas, ustedes que haciendo uso del artículo 41 de Ley del Plan de Desarrollo actuaron como único proponente, dejaron por fuera a Jorge Barón Televisión, quien también demandó el tema. Cuarto, no pagaron sino 107 mil millones, no tenían que hacer inversiones en la red como Canal 1 y hoy se están quejando cuando RCN y Caracol pagaron cada uno alrededor de 190 mil millones y tenían que hacer inversiones tanto en análoga como en digital. Entonces, mire, el proyecto de ley, los tres proyectos que yo he radicado están ahí para la opinión pública.
lejos de estar tramando yo ahora en un proyecto, como no lo he hecho nunca, de estar orquestando cualquier censura. Pero déjeme sí decirle una cosa, el proyecto de ley del gobierno tiene cosas muy positivas. Primero, yo fui la impulsora de la ley 1341 del año 2009. El gobierno nacional está actualizando la ley 1341 en muchos aspectos. Por ejemplo, un tema que me parece importante del gobierno, el regulador único. Hoy en el mundo, en la 1341 no lo pudimos lograr precisamente por lo sensible que era el tema de televisión. Hoy ya se está buscando esa convergencia en materia de redes y de infraestructura para que la Comisión de Regulación sea la que defina la regulación en esa materia y la Superintendencia de Industria y Comercio, la Inspección y Vigilancia. A mí eso me parece sano. Ese es uno de los puntos polémicos que tenemos que tratar. Permítame también saludo a Santiago Rivas, que pues todos estos días, creo que desde el pasado viernes, Santiago, por los puros criollos, pues ha sido tendencia en las redes sociales, ha habido mucho movimiento alrededor, y usted, aunque Juan Pablo Vieri de RCTV dijo que no había ninguna censura y entregó su explicación, usted se ha mantenido en que sí lo quisieron censurar por su posición frente a este proyecto sobre el cual estamos hablando hoy. ¿Usted se mantiene, Santiago, hoy, después de todas las explicaciones de Juan Pablo Vieri, usted se mantiene en que sí lo querían censurar? ¿Usted se mantiene en su denuncia inicial? Sí, por supuesto que sí. Buenos días, buenas tardes, Vicky, buenas tardes, doctora ministra, doctora senadora, Daniel, y a todos los que nos están oyendo. Buenas tardes, Santiago. Mire, yo me sostengo en que hay censura por un asunto muy sencillo. Los momentos en los cuales pasan las cosas. Es decir, esta es una pelea que venimos dando contra los proyectos de ley que han tratado de imponer un regulador convergente desde la legislatura pasada y desde el gobierno pasado. El proyecto de ley 152 es un hijo modificado de un proyecto anterior llamado el proyecto de ley 174, que tiene similitudes y que por supuesto tiene diferencias, que ha progresado con respecto a ese proyecto, pero que presentaba en ese momento las mismas objeciones que nosotros tenemos básicamente. Es una pelea que nosotros dimos junto a la subgerencia de televisión de RTBC, junto a los gerentes de RTBC de ese momento, en su momento el señor José Jorge Dangond. En ese momento los canales públicos regionales y nacionales estaban alineados junto a nosotros, de manera que no existía ninguna diferencia entre el canal y yo. En cuanto entra el nuevo gobierno y los canales se alinean, luego vamos a discutir, me imagino, esa parte, con la idea que tiene el gobierno de hacer aprobar este proyecto, quedamos Señal Colombia y yo en orillas opuestas. Yo salgo el 6 de diciembre en un video de La Puya, una plataforma, una columna de opinión en video que hace el periódico El Espectador, criticando el proyecto 152 desde las objeciones que nosotros tenemos. Como una reacción a eso pasan dos cosas. Lo primero que ocurre es que la estrategia de promoción de la quinta temporada de Los Puros Criollos, que va a ser emitida porque si no se emite incurren en detrimento patrimonial, o sea, tienen que emitirla, la estrategia de promoción de esa temporada se frena. Existen las pruebas de que existía una estrategia muy robusta y eso se frena. Si yo no me entero de eso, no pasa nada. Es más, si yo me entero de eso, pero dejan los programas en parrilla, tampoco muy posiblemente pasa nada. Y a las 5 de la tarde de ese mismo día, habiendo salido el video de La Puya, deciden por orden de gerencia, saltándose la mesa de programación de Señal Colombia, que es un cuerpo colegiado que está diseñado así para mantener la independencia y la democracia al interior del canal. Lo sé porque yo he trabajado al interior de Señal Colombia. En este momento he sido contratista, ya no estoy contratado, no por nada, sino simplemente porque se acabó la temporada y eso ya deja así los contratos. Deciden quitar de la parrilla del jueves y del viernes los capítulos de Los Puros Criollos. Eso es un movimiento irregular, salido del conducto habitual y hecho en unos tiempos que dejan ver claramente que se trata de una retaliación. ¿Qué es lo que pasa? Si es la repetición de los programas, eso jamás lo he negado y si ustedes van a mi Twitter hay ese dos videos que lo confirman. Ese es uno de los puntos de defensa de Vieri. Exacto. Sí, no, pues claro. Era una repetición y que entonces, ¿cuál censura? Son repeticiones. Para mí lo que hace Juan Pablo Vieri es simplemente tomar una decisión que en un medio privado podría, a pesar de ser censura igual, justificarse con los lineamientos corporativos clásicos, como él está atentando contra los capitales, los intereses de la empresa y no está alineado con las ideas de esta empresa. Entonces lo que él piensa seguramente es, tenemos a un contradictor en las pantallas, le estamos dando visibilidad, es un programa ancla del canal, ¿por qué le estamos dando visibilidad a nuestro detractor?
por lo tanto decían, no, pues sáquenlo, no le demos visibilidad. Yo no creo que Juan Pablo Viera estuviera pensando en ese momento en cometer un acto de censura, pero es censura. Y si ustedes van y hablan con la Fundación para la Libertad de Prensa, es censura. ¿Qué es lo que pasa? Los matices más leves de la censura y los actos más pequeños de censura son censura de cualquier manera. Es, de hecho, el momento para decir que toca reconocer los actos de censura en sus matices más leves para que cuando lleguen los más grandes sepamos reconocerlos también y no estemos adormecidos. Pero en cuanto al contenido, perdón, pero en cuanto al contenido, ¿se han metido con el contenido de su programa en algún momento o no? No, Porque jamás. dice No, Vieri que eso nunca se ha metido en eso. Pero es que esa es una discusión que nosotros no estamos Entiendo dando. que de Es que es como si yo le digo a Juan Pablo Vieri, usted sacó las repeticiones y él dice, es que nosotros nunca hemos regulado el contenido. Es verdad, ellos nunca han regulado el contenido, nosotros nunca hemos peleado por eso. Jamás de los jamases. Bueno, ni también el es gobierno cierto que no Uribe, ni estaban. los dos gobiernos Santos, exacto. El gobierno Duque realmente entró a la mitad de los puros criollos. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente que la televisión pública es un proyecto que se ha sostenido a largo plazo desde el primer gobierno de Uribe hasta el segundo gobierno de Santos y que ha permanecido inalterado y hasta cierto punto libre de polarización, precisamente porque se ha reconocido la pertenencia Permítame, al Santiago. Estado de estos medios públicos. Ministra, ¿a usted le preocupa este caso de Santiago y quiere unirlo como todo esto tiene como eje central todo el tema del proyecto de las TICs? Todo este clamor un poco que hay entre los periodistas, entre los medios de la televisión pública, porque los canales privados pues no los hemos escuchado realmente hablando con voz alta sobre este tema, pero ¿a ustedes no les preocupa en el gobierno? Digamos, todos están equivocados, todos los que han sido críticos, ¿solamente tiene la razón el gobierno? A ver, yo creo que aquí tenemos que tener algo muy claro y en eso, antes de hablar sobre el caso particular de Santiago, tenemos que recordar quiénes sí están de acuerdo con el proyecto de ley, quienes sí quieren estar conectados, quienes sí quieren modernizar el sector. Tal vez sean menos vociferantes, tal vez hagan menos a los medios, pero nosotros tenemos millones de colombianos, además de los canales regionales de televisión, aclaro, televisión pública, que quieren que este proyecto de ley salga, porque saben que su vida puede mejorar con el proyecto de ley. Ahora, con respecto a el elemento que acabamos de hablar en este momento y es, miren, precisamente cada gerente yo me imagino que usted decide usted qué va a poner en su programa. Juan Pablo Vieri como gerente de RTBC decide cuál va a ser su parrilla y los gerentes de los canales regionales deciden cuáles van a ser sus parrillas. Aquí en el proyecto de ley no hay nada, absolutamente nada que diga se dictamina la parrilla de la siguiente manera, ni nada por el estilo. Yo los invito a encontrar un artículo que pueda llevar a siquiera insinuar que hay algún tipo de censura en el proyecto de ley. Hay que dividir los temas. No creo que sea sano uno tratar de decir que una cosa está relacionada con el proyecto de ley, que es un proyecto de ley fundamental, cuando no lo está. Son dos cosas absolutamente distintas. Nos empiezan a llegar muchos mensajes, ministra. Solo déjeme la interrupción para que María José Pizarro escribe, Vicky, estamos de acuerdo con la conectividad, no con la censura o con la concentración de poder. Preguntamos, ¿cuál es el afán? Discutamos con regiones, con los afros e indígenas. Los medios públicos son del Estado, de la sociedad, no del gobierno. Y estaba viendo un mensaje de Pedro Vaca, también de la FLIP, que me parece importante también que ustedes lo conozcan, y dice, espéreme un segundito que se me escapa aquí, donde habla, justamente hace mención de lo que está... Mientras lo encuentro, te puedo hacer un comentario. Es que, fíjense, ¿qué gana la televisión pública con esta propuesta del gobierno nacional que está radicado? Hoy, ¿cómo se financia la televisión pública? Con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, que se alimenta fundamentalmente de la contraprestación que dan los canales privados, de la contraprestación que da la televisión por suscripción, fundamentalmente. Eso al año puede estar, si mi memoria no me falla, alrededor de unos 120.000 millones de pesos al año, mientras que el fondo TIC se retroalimenta del sector de telecomunicaciones y de otros sectores que puede tener al año 1 billón de pesos. Entonces, mire cómo va a ganar aquí, que al hacer un único fondo, lo que se busca es que pueda haber recursos que del resto de los sectores pueda venir a la televisión pública. Y además de ello, lo que se quiere garantizar es que como mínimo la televisión pública a precios reales reciba lo de los años anteriores incrementado por un porcentaje mayor. Aquí está escribiendo, apoyar la televisión comunitaria, que es fundamental. Encontré el mensaje, ministra, de la FLIP. Dice, la ministra Costaín dice que el proyecto de ley es de Pedro Vaca, no se mete con contenidos y simultáneamente afirma que priorizará contenidos multiplataforma. Esos contenidos serán financiados por el Fondo Único que controlará el gobierno del presidente Iván Duque. Ministra, contéstenos por favor ahí para poder escuchar a Daniel y ya voy con Santiago. A ver, yo oí 3 preguntas acá. Una, la del afán, que creo que fue de María José Pizarro. Que hay un mensaje de urgencia, sí. Ok, de acuerdo. Entonces, a ver,
hablemos de afán o hablemos de no afán. Digamos que no hay 20 millones de... No hablemos de afán. Paremos. Digamos que hay 20 millones de colombianos hoy que no tienen internet de banda ancha. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen acceso a servicios de telesalud, que no tienen servicios a educación a través de las redes, que no tienen servicios a los trámites del Estado que hoy están en redes. Entonces, díganme que hay 20 millones de colombianos que podemos conectar y que no hay ningún afán, que frescos, que quedémonos aquí sentados que eventualmente lo vamos a hacer. Yo no entiendo cómo eso puede ser una posición. Nosotros no únicamente deberíamos tener afán, sino que deberíamos estar todos trabajando por asegurarnos que todos los colombianos tengan el acceso que usted y yo y todos los que estamos acá tienen en este momento a la información y a las ventajas que trae el Internet. Entonces, primero, ¿por qué el afán? Segundo, la siguiente pregunta, que fue sobre el caso de RTBC y quiero hacer una claridad y es primero, yo me enteré obviamente por medios, pero lo que sí me han informado, y eso es muy claro, es que todos los episodios del programa están en RTBC Play. O sea, que hay 20 millones de colombianos que no los pueden ver ahorita. Exactamente, qué vaina, ¿verdad? Lo Mire, tenemos que solucionar. Lo que está pasando es Pero que son no dos voy a cosas muy terminar distintas. de A mí me gustaría que contestar. de verdad De la pudiéramos, FIP, vale la perdóneme pena, por favor, que lo ministra. precises. Y estaba en turno Dani. Bueno, no, por favor, continúe. Yo sigo después. Sí, a ver, ministra, déjeme escuchar a Daniel. Vamos pasito a paso, Daniel. No, es que me parece que la señora ministra tiene, como lo he dicho desde el comienzo, un punto importante a favor del proyecto, que es la necesidad de aumentar la conectividad. Pero lo que me preocupa es que a la sombra de eso están pasando cosas que no son las más favorables ni para la supervivencia de la televisión pública, ni para la autonomía de los productores de contenidos, ni para la no intervención gubernamental en el tema de contenidos. Ella dice que el señor de RTBC es tan autónomo como los gerentes regionales para establecer el contenido, y yo tengo que resaltar una diferencia. El señor de RTBC es un subordinado directo de ella. El señor Vieri es un subordinado directo de ella, y a ella como ministra, como su superior, le corresponde decir si respalda o no la acción del señor Vieri con relación al programa Los Puros Criollos. Esa respuesta me parece importante oírla. Responde. Me parece además que... Perdóname, entonces te respondo con respecto a eso. ¿O quieres seguir y después respondo? No, de una. Sí, una. ok. Sí, Yo ministra, aclaro. Y también es importante oír a oír a Santiago Rivas, porque pues él fue la persona que de todos los interlocutores presentes aquí, el que estuvo en esa conversación, el que ha sufrido y el que va a padecer eventualmente las consecuencias de atreverse a manifestar en contra de la ley que impulsa la jefe del director de RTBC, del gerente de RTBC. Ministra. Ok, tengamos muy claro, y es, el gerente de RTBC es Juan Pablo Vieri. Las decisiones con respecto a RTBC las toma Juan Pablo Vieri, él tiene una junta directiva y así es la estructura. Ni él ni yo me meto en... No, él es gerente, hay una junta directiva y él hace parte del sector de las TIC. Por eso, pero usted hace parte es del sector su de las jefe... TIC. No, él tiene una junta directiva, O sea, es una RTBC empresa aparte. o sea, está dentro de hay las un TIC. comité Es que que programa parte la del parrilla sector de de las los TIC. en esa Soy- junta directiva, instancias. señora ministra. Claro que estoy en la Señora junta ministra, directiva. por eso, ministra, estoy en la quiero junta preguntar con todo directiva. comedimiento. Pero si es jefa. la programación de la parrilla depende de un Eso no comité, depende de mí. de un ¿Quién preside comité la donde junta tienen directiva asiento el de ese Ministerio de sistema de medios Cultura, el públicos? La Ministerio junta de directiva. Educación. Ministra, pero él es autónomo en sus decisiones, es decir, Juan Pablo es autónomo Mire, en sus él es el decisiones gerente, allá o es no. autónomo. Yo le pregunto a usted, cuando usted lo nombra No, gerente no, de a algo, ver. usted tiene que preguntarle cada vez que usted va a tomar una decisión. Usted tiene que dar unos resultados y usted lo mide por sus resultados. Así es como funciona el mundo. Entonces, él tiene una tarea. Su tarea es Exactamente, fortalezcame pero- este canal. pero si yo Esa es la tengo tarea. una junta por encima de mí y hago algo que esté inadecuado, Ok. de acuerdo con las políticas trazadas con esa junta, los miembros de mi junta, entre los cuales estaría usted para este caso, me deberían decir, usted no actuó adecuadamente con el incidente de los puros criollos, o usted sí. Pero a Entonces, ver, lo yo que le estoy reitero. preguntando con todo Pero- comedimiento, señora ministra, es, ¿usted está de acuerdo con la decisión que tomó el señor Vieri en el caso del programa Los Puros Mire. Criollos y del productor y periodista Santiago Rivas? Yo le aclaro está a de usted acuerdo? con Es sencillo. mucha tranquilidad. Y es, Juan Pablo Vieri es autónomo en la toma de sus decisiones.
como gerente Ok. de ¿Y usted está de RTBC. acuerdo Lo con que esa sí le decisión? quiero decir es que entiendo que la nueva temporada se lanza en el 2019 y usted me podrá decir si no. No pueden Y no lo emitirla. otro que entiendo es que todos los episodios están disponibles para todo el mundo que esté conectado sobre RTBC Play. Pero aquí hay que tener claridad. ¿Cuáles son los canales públicos de televisión nacional? Son Señal Colombia, el canal institucional y el Canal 1 que está programado hoy por privado, donde se le adjudicó esa concesión de la programación a uno. Entonces vamos a hablar de los dos, vamos a hablar de Señal Colombia. Señal Colombia tiene un consejo directivo y tiene un gerente de Señal Colombia. Tiene una mesa de programación. Tiene una mesa de programación. Por y eso. son ellos los que evalúan. Y Juan usted Pablo sabe Vieri que no hay se puede más saltar de la mesa de 300 programación, contratos, senadora. de los cuales creo que 20 No. contratos no terminaron. No, pero Yo eso- no sé qué pero, un pasó momento. porque no es mi tema, pero como ministra, cuando fui ministra de Comunicaciones, que me metí mucho en el tema, siempre se buscó promover la cultura, la educación, los valores, etcétera. Entonces, aquí lo que hay que mirar es realmente cuáles fueron los argumentos que pudo tener para no solo su contrato, sino el de 19 más, que ese consejo de programación de la parrilla hizo. A ver, Santiago. A ver, un momentico. No enredemos la pita. Evidentemente, no es el tema suyo. Hoy no, pero fui ministra. Está de bien, está bien. Comunicaciones. Mire. Hay una mesa de programación que Juan Pablo Vieri no se puede saltar. Una cosa es ser uno autónomo y otra cosa es ser uno autocrático. Hay una diferencia muy grande. El cuerpo colegiado de mesa de programación de Señal Colombia está ahí precisamente para que se tomen en conjunto las decisiones que corresponden a la parrilla del canal. Eso es una cosa. Los contratos es otro asunto muy distinto. Yo no tenía un contrato con RTBC que se hubiera terminado. No tiene nada que ver. A mí, es más, este problema de censura, a pesar de ser un acto de censura, no me afecta económicamente porque a mí ya se me pagó la quinta temporada. La quinta temporada tienen que emitirla. ¿Cuál es la medida de urgencia? Que el pago que tienen que hacer como por contraprestación por el uso del espectro, los canales privados y los cableoperadores se tienen que hacer en enero. Si ellos logran pasar ahorita en diciembre, al final del periodo legislativo o en las prórrogas, esa ley, estos canales y los cableoperadores se pueden meter dentro de la prórroga del pago y saltarse el pago en enero. No saltárselo, por ley pues no se lo estarían saltando, pero están evitando pagar, un momentito, están evitando pagar esa plata en enero. Ese es el afán que ellos tienen. Por eso es que tienen que pasarlo. Si la temporada quinta de los puros criollos se emite en enero, ya qué carajo importa si la ley se tiene que aprobar en diciembre. Es una decisión que se toma como reacción a la salida de la puya. De nuevo, es un acto torpe, es un acto arbitrario, es un acto repentino que yo creo que no calculó las consecuencias que podía tener, pero es un acto de censura. Es como cuando uno entra duro en fútbol y le pitan falta, pero uno no quería hacer falta. Pucha, es falta. ¿Qué le vamos a hacer? Lo otro es, esos 22 contratos que se acaban en Señal Colombia son contratos que se acaban y no se renuevan. Ahí no hay nada irregular. Nosotros no estamos dando la pelea por una terminación que no es irregular. Lo que a nosotros nos preocupa es el perfil del nuevo canal, pero eso es una discusión que nosotros podríamos dar si ustedes abrieran el espacio para debatir y para hacerlo. A nosotros nos parece, miren, el día que exista la cibercomida va a ser más importante conectar a La Guajira que alimentarla. El día que exista el servicio de ciberestado, vamos a tener realmente equidad gracias a Internet. A nosotros nos parece que el tema del regulador convergente es tan importante que lejos de oponernos a la conectividad del 100%, de verdad, lejos Pero además, de oponernos... ¿quién se va a oponer a la conectividad? ¿Quién se va a oponer a eso? Es que nadie se está oponiendo a que exista conectividad. Un momento, por favor. Su merced, un momento, por favor. Nadie se está oponiendo. A nosotros se nos está creando la narrativa de que somos enemigos de la conectividad y del progreso. Eso no es verdad. Al contrario, nosotros pensamos que este es un tema tan importante que no se le puede meter una medida de urgencia, que al contrario, tiene que concertarse. Desde el 2014 se viene tratando este tema. La OCDE hizo sus observaciones en el 2014 y ya dijo que la regulación que existe en este momento no es lo suficientemente independiente. Se hizo un observatorio para evaluar el progreso de estos proyectos del que dice que la nueva Comisión de Regulación de las Comunicaciones no es lo suficientemente independiente. Es que esto no es una causa que esté peleando yo solo. Hablemos del tema de la independencia. Por favor. Hablemos del tema de la independencia para que nos responda la ministra. ¿Realmente, ministra, con este proyecto los medios van a poder seguir siendo independientes o no? ¿Va a haber una coacción del gobierno o no? Absolutamente independientes como han venido siendo, seguirán siendo y muy por el contrario, fortalecidos porque usted pueda llegar a más de 20 millones de colombianos que hoy tal vez no la pueden oír. Entonces, tengamos mucha claridad con el tema y yo quiero tomar algo que dijo Santiago que me parece muy importante. Dijo, desde el 2014 venimos discutiendo este tema. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo se declara suficiente ilustración?
lo dejamos para el 2027. Pero este proyecto es el mismo del gobierno. Pero precisamente... Déjenme yo hablo, déjenme 2 minutos. Solamente déjenme yo sacar una idea. En el 2014 sale la OCDE y dice, señores, Colombia, ustedes están quedados atrás. Si ustedes no se modernizan, va a haber un problema. Una de las formas como el mundo, como todos los países modernizan el sector, es reconocer, oiga, la televisión y las comunicaciones, el teléfono, que antes hace 10 años eran 2 sectores distintos. Usted usaba su teléfono para hacer llamadas, usaba su televisión para ver contenidos y ahí no había ninguna interconexión. Y hoy en día, ¿qué hay? Usted ve contenidos en su teléfono y usted usa su televisión para hacer una llamada en conferencia. Este sector se volvió un solo sector. ¿Qué estamos haciendo? Siguiendo lo que ha sido la línea internacional, porque recordemos además que este no es un sector que Colombia se invente, que está sola, que esté en solo Colombia, no. Este es un sector por su pura definición que es un sector global. Nosotros lo que hacemos es generar un regulador único y sobre estas discusiones que se han tomado desde cuando usted dijo 2014 hasta hoy, incluyendo... ¿Cuántos años más necesitan que les digan que necesitan un regulador independiente por fuera del gobierno? Hablemos ¿Cuántos de ese años más necesitan que les expliquen eso? eso? Es precisamente de lo que está... Déjeme 4 años escuchar, explicándoselos. Senadora, Pero Vicky, un no se le segundito, olvide Daniel, que sobre aquí este en la tema. Constitución colombiana estaba acuérdense, la Comisión Nacional de Televisión, que el gobierno del presidente Santos en el año 2012 le quitaron precisamente ese manto constitucional y lo pasaron a ley. Sí. Y yo quiero decir un tema. Yo he apoyado el regulador convergente para infraestructura de redes y todo lo que tiene que ver con el manejo de regulación de redes e infraestructura. Yo incluso hice una proposición que en materia de contenido, como es un tema de mayor carácter político que técnico, que se pudiera tener un espacio diferente. No logré que me apoyara, no logré consenso, pero yo sí creo que aquí hay que asegurar que la política de contenido de televisión, que la inspección y la vigilancia para respetar los horarios de televisión y de radio, para respetar las parrillas en términos de niñez, de consumo de alcohol, de consumo de cigarrillos, de esos temas que son los sensibles, se mantengan. Lo que no podemos perder son esos principios. Daniel, ¿se está atentando contra la independencia con este proyecto? La ministra dice que no. Desde ¿Usted luego, qué dice? de muchas maneras. Yo creo que sí y de muchas maneras. Uno, volviendo dependiente al organismo regulador del gobierno. Ese es el mayor atentado porque convierte en un instrumento político el derecho de acceso a la información y comunicación de los colombianos. Segundo, cambiando parcialmente las normas del juego para beneficiar a los actores y perjudicar a otros. Imagínese, Vicky, que usted trabaja en la W y hay otra emisora que se llama la B y resulta que la B tiene que pagar como un porcentaje de sus ingresos, en cambio usted tiene que pagar por una concesión una suma fija. Y resulta que la B tiene una concesión a 20 años y la suya es por la mitad del tiempo. Entonces le acorta el escenario. Todas esas son formas de volver anticompetitivo el esquema para unos y favorecer a otros. Y en esto el gobierno es enteramente consistente, así como hay una reforma tributaria que está hecha para castigar a las clases medias y a los más necesitados, y en contraste buscar excepciones y favorecimientos para los más ricos, están buscando hacer lo mismo en este sector. Entonces me parece que eso merece ser estudiado con detenimiento y que el mensaje de urgencia, esa forma de ferrocarrilear el proyecto de ley a las volandas y mientras suenan los villancicos afuera del Capitolio, es altamente llamativo, por no decir sospechoso. Miren, yo quiero... Es importante que el país y que todos los sectores involucrados tengan participación y puedan discutir esto. Yo quiero... No, en contra de lo que dice la ministra, no es lo mismo la situación en el 2014 que ahora. Muchas cosas han evolucionado. Yo, por ejemplo, quisiera saber qué pasa en este marco regulatorio con las OTT. ¿Por qué no se están ocupando de eso? ¿Qué favor le debemos al señor Slim para que le estemos sirviendo en bandeja de plata unas condiciones tan favorables para su negocio y en cambio tan lesivas para actores más pequeños de la industria y lo que es peor para la televisión pública? Esas son cosas que merecen discutirse públicamente en escenarios abiertos y no a las volandas en comisiones conjuntas y buscando que esta ley esté aprobada antes del cierre de esta legislatura. Miren, yo quiero aclarar dos cosas. Recordemos, y es que el Senado
y la Cámara de Representantes. Ministra, sería bueno que pudiera aclarar esta sí, porque lleva aclarando esas dos cosas desde el comienzo del programa y no ha tenido mucho éxito en eso, se lo tengo que decir con todo respeto. A ver, Daniel, dime cuáles son los dos puntos que no han quedado claros. Por ejemplo, la autonomía del ente regulador. Listo, entonces hagamos ese. Si usted respalda o no la acción del gerente de RTBC frente a Santiago Rivas Le reitero. y el programa Los Puros Criollos. Le reitero porque parece que no han quedado claras mis palabras, entonces vuelvo y digo, respaldo a Juan Pablo Vieri como gerente de RTBC y la independencia que él tiene para la toma de las decisiones, para traer a la junta directiva los resultados que se le están esperando. Ya, punto 1. Punto número 2. Usted respalda lo que ha pasado con Santiago Rivas en RTBC. Esto no es un tema personal, Daniel. Daniel, esto no es un tema personal. No, pero no metamos los 4 acuerdos. Eso no tiene nada que ver. No. Este no es un tema personal. Los 4 acuerdos son un libro de autoayuda. Yo sé que no es nada personal, pero sí es censura. Y No, el no gerente es no censura, puede... es censura, están interpretando. Hombre, Totalmente. está bien. Me parece clave. Aquí se han dicho muchas mentiras. Por ejemplo, la ley de financiamiento lo que busca, y no podemos dejarlo en el ambiente, es que las empresas que son las que generan empleo, generen más empleo y empleo digno. Y precisamente proteger a los más vulnerables. Que hay cosas que se dicen como medias verdades y eso hace mucho Pero daño. tal vez porque el ministro Segundo, Carrasquilla nunca aparece, senadora, porque está escondido debajo del escritorio. Independencia del regulador. Yo le agradezco a la ministra Lastic que hoy haya venido acá y que se haya sentado para que podamos conversar. Porque lo que están haciendo muchos ministros en el gabinete es infame. No salen, no ponen la cara, no hacen nada de lo que tienen que hacer. Totalmente de acuerdo, tienen que ser Pero eso es otra responsables. cosa. Ministra, déjeme concretarla con la duda que tenía Daniel, que me parece importante. Punto. Usted que pertenece a la junta directiva de RTBC, punto. Usted le parece que lo que hizo Juan Pablo Vieri está dentro de su fuero y que estaba correcto. Punto. Eso es lo que queremos saber, ¿sí o no? Punto, sí. Listo, perfecto. Listo. Siguiente Eso pregunta, es Daniel, que usted le estaba haciendo a la ministra. Eso no es censura. Es eso censura, hombre. Eso lleguemos simplemente a un denota punto. no saber cómo funciona lo Pero público. no volvamos a la misma Es tratar un discusión. medio público como si fuera Daniel, un medio privado. Eso es censura. ¿Cuál es Aquí la en otra Cafarnaúm. pregunta que quería concretar a la ministra? Lo de la independencia del Sí, regulador, y ¿creía? quiero complementar una cosa. La censura no es algo personal. La censura Claro que no es no. algo que se ejerce contra Exacto. el periodista y todo. La censura es una agresión contra la sociedad en su conjunto. Cuando estamos hablando de libertad de expresión y libertad de prensa, no estamos defendiendo Cuando hubo básicamente el censura derecho de realmente, un por periodista ejemplo, lo o que de un hizo productor, Holman pero Morris si no en me Canal deja Capital, yo terminar, me yo pregunto como si Y lo ahí sí lo atacamos, llamaron en su censura. momento se le atacó y la Eso sí Flip fue salió censura, también a eso decirlo. no, muy mal. esta es la Eso decisión que un estuvo muy comité mal. tiene de ¿Cómo? qué Eso continúa estuvo el muy mal programa. hecho, pero poner el espejo retrovisor no puede ser parte de No, esta porque es discusión. que Tenemos aquí orden todo lo ahora. llaman censura y eso no espectro es. político son muy parecidos todos. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo en que desapruebo lo que pasó en Canal Capital también. A mí me parece Y que importante, ustedes, ministra, que usted deje las claro personas que están en en los lo del extremos alcance del del espectro proyecto. político son muy parecidos. Pero bueno, es que si no se puede hablar es muy difícil. Daniel, Señor. usted estaba... Entonces, les decía que fundamentalmente cuando se defiende la libertad de expresión, la libertad de prensa, no se están defendiendo los privilegios de unos productores o de unos periodistas, se está defendiendo el derecho de los ciudadanos a tener información de fuentes plurales. Ok, entonces... Eso es lo que... Claro, que no la vivimos durante el plebiscito del 2 de octubre para defender nuestra posición sobre los acuerdos, pero bueno. Si quiere metemos esa parte en el nuevo acuerdo, Uy, pero senadora, si pero nos demos vamos de a ir tiempo al Qué suficiente. bueno que nos sigamos jodemos. midiendo pero es todo que con el imagínese, de nos acero. vamos a ir allá. Que no se malinterprete. Si quiere hacemos No un nos nuevo metamos en proyecto el de ley. plebiscito ahorita porque nos Como se fregamos. como se acaba de dar una definición y como nosotros padecimos la falta de acceso, por eso lo estoy recordando. No, A pues ver, ustedes dijeron lo ministra, suficientemente no hemos claro podido- que nos íbamos a volver Venezuela. No hemos podido concretar. Confesada por el mismo gerente de la campaña del no. ¿Cuántos venezolanos te ¿Qué meten estamos en hablando? medio? bienvenidos Esos todos. son ustedes, en todo el tiempo tratando de reescribir la historia y decir cosas que no son ciertas en función de validar lo que han hecho. Pero A en ver. fin, lo segundo que le quería preguntar a la ministra es Pero ¿cómo se puede garantizar la autonomía del ente regulador si la mayoría de los funcionarios tienen una relación de dependencia con el gobierno central? Ok, entonces tengo ahí dos no preguntas, puede ¿verdad? haber- no hay autonomía posible. Ok, tengo dos preguntas entonces que voy a contestar. La primera, aclaremos. El proyecto de ley de modernización del sector TIC que busca conectar a todos los colombianos y conectarlos bien no afecta de ninguna manera
ni el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia sobre libertad de expresión, ni el artículo 29 de la Ley 182 de 1995 sobre la libertad de expresión y difusión de contenidos, y adicionalmente tiene un párrafo expreso, que es nuevo, sobre el hecho que los canales regionales de televisión son autónomos en sus decisiones con respecto a contenidos. Entonces, aclaremos esas dos cosas, siempre lo han sido, y lo único que hace ese 9 párrafo, aclaro, es tomar elementos de la ley que hoy existe y ponerlas en una sola párrafo. Entonces, ahí ya, zanjado el tema de censura, este proyecto de ley no afecta la libertad de expresión, solamente de una forma que sí que la afecta, y es que va a darle voz a millones de colombianos que hoy no tienen voz. Ellos van a poder expresarse de la forma como nos expresamos los que estamos hoy conectados. Entonces, estamos dándole voz a millones de colombianos. Ahora, con respecto a la autonomía del ente regulador, quiero que quede muy claro. Hoy en día la Comisión de Regulación de Comunicaciones no tiene independencia financiera, por ejemplo. Este nuevo Comisión de Regulación de Comunicaciones va a tener una autonomía financiera, jurídica y técnica. Eso por un lado. ¿Quién compone la Comisión de Regulación de Comunicaciones? Son 5 personas, pongámoslas acá. Una persona que es representante de los canales regionales de televisión. Y el proyecto de ley dice, son los canales regionales de televisión. Depende de los gerentes regionales, que depende de los gobernadores, que tienen una relación de dependencia funcional del gobierno central. Yo creería que nadie estaría de acuerdo que un gobernador tiene una dependencia del gobierno central, pero lo invito a que vaya y le pregunte a los gobernadores si ellos así lo sienten. Pero es que eso es cotidiano porque dependen de las apropiaciones del presupuesto nacional, de la relación con el gobierno. Tanto es así que muchos gobernadores tienen que pasarse a vivir o pasar pero la mayor por favor, parte del primero tiempo en arranca Bogotá por la para elección para popular y relacionarse con segundo ustedes. arranca por los periodos. Yo creo que aquí tocar un tema, ministra, que me parece importante, el tema de las nuevas plataformas, que son sistemas de información y por eso no están reguladas. Y que en los tratados, concretamente el tratado con los Estados Unidos, que hoy que es todo el desarrollo de OTT, me parece importante que usted pueda hacer esa precisión. Pero Daniel lo planteaba, y es porque esas plataformas como Netflix, para que la gente pero lo ¿cómo entienda llegamos mejor? a la independencia del regulador? Déjenme Ministra, terminar pero la entonces independencia del regulador. le voy a hacer un cursito de concreción. De concreción, sí, pero me dígale parece que me dejen de interrumpir. Listo, entonces tenemos una persona que es representante de los canales regionales de televisión, una persona que es nombrada por el presidente, el ministro, y 2 personas que son por convocatoria pública, llegan cumpliendo todos los requisitos que tienen que cumplir dentro de la ley, que son muy técnicos, por convocatoria pública abierta de función pública, lo cual quiere decir que estamos buscando las personas más técnicas, con la fortaleza técnica más importante para tener una comisión de regulación absolutamente fuerte, independiente y que logre que este sector se desarrolle como tiene que Eso puede ser un problema, porque si la comisión está toda compuesta por abogados, ingenieros y economistas, no hay nadie que sepa en realidad de comunicaciones. Entonces, claro, es una comisión que regula el gasto y que busca ampliar la infraestructura. No en vano la narrativa es que ahora los que estamos defendiendo, si no hay periodistas, si no hay cineastas, si no existe, están restringiendo Les voy a pedir a todos un han favor. sido técnicas, le dan la garantía precisamente de su experiencia. A mí lo técnico no me da la garantía porque los técnicos no saben en los canales regionales de televisión. Les voy a pueden pedir tener un favor cualquier a todos. carrera. Les voy a pedir un favor a todos. Y el maestro Nosotros lo siempre organiza. vamos hasta esta hora con este debate. Voy a irme a una pausa, Daniel, y nos tomamos 5 minutitos más. Me da mucha pena con el doctor Peláez, pero este tema es tan grande, es tan importante y no podemos dejarlo así en el aire. Y sobre todo que yo sí quiero preguntarles y preguntárselo con claridad a la ministra, porque ayer todo el día fue tendencia. ¿Hay alguna intención en acabar con el Canal 1? ¿Hay alguna intención del gobierno en acabar con Noticias 1? Yo quiero preguntarle todo eso, ministra, así que déjeme, hacemos una pausa pequeña y ya volvemos. Esta es la W. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? ¿Qué cosas hay que mejorar en las Fuerzas Armadas de Colombia con esta nueva cúpula? General Jaime Ruiz. Si hablamos en términos claros, precisos, pues posconflicto no hay, conflicto continúa. ¿El proceso de paz fue un fracaso total? ¿El proceso de paz con las FARC? Un fracaso total. Pero ahí estuvo permanente el general Mora, el general Naranjo. Al general Mora lo excluyeron muchas veces de acuerdos que se dieron, no.
bajo la mesa. Usted dice, durante el gobierno Uribe hubo mucha moral en las tropas y hubo respaldo total. ¿Considera entonces usted que no lo hubo en el gobierno de Juan Manuel Santos? Pero que el daño que le causó al país, no, es muy evidente, de eso sí no hay duda. Pues, ¿no? Bueno, ¿Usted se iría a la guerra listo? con Venezuela? Claro que sí. Estoy listo para irme a donde el país. Tengo 77 años y todavía tengo suficiente fuerza para empuñar un cuchillo. Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W. Lúcete en esta temporada con el mejor regalo, el Apple Watch de Max Center. Del 18 al 29 de diciembre lleva tu Apple Watch a 24 cuotas de 41.625 pesos con el plan Cero Estrés. No te la pierdas. Max Center, la elección de los expertos. Su sueño, ser policía. El problema, ser un cuarentón. ¿Podrá lograrlo? John Nolan es el recién llegado a la policía de Los Ángeles. Empezar de nuevo no es fácil, pero vale la pena intentarlo. The Rookie, nueva serie, todos los miércoles a las 8 p.m., solo en Universal. Toma, prueba qué rico este café con Baileys. Amiga, para, que yo también quiero probar. En esta Navidad, el lado más dulce es compartir una tarde de café con amigas y Baileys. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 17% volumen de alcohol. W Radio presenta Luis Miguel en concierto con su tour México por siempre. Sábado 16 de marzo, Estadio Nemesio Camacho El Campín. Una noche inolvidable. Preventa Banco Sabal, 20 y 21 de noviembre. Más información en eticket.com. Luis Miguel, México por siempre. Más música, más W. El Centro Comercial Palatino, Amarillo y la W se unen nuevamente en Navidad para donar un apartamento a una familia emprendedora de escasos recursos en Ciudad Verde, Soacha. Es muy fácil. Entra a wradio.com.co. Ahí encontrarás el botón verde de Palatino. Haz clic, llena los datos y escribe el por qué esa familia que conoces merece ser la beneficiada con este apartamento. Inscripciones válidas hasta el 17 de diciembre a las 5 de la tarde. Aplican condiciones y restricciones. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo rendirá un homenaje a los artistas fallecidos este 2018. Déjame que te cuente el limeño, ay, deja que te diga moreno mis sentimientos. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Moreno tu pensamiento. Usted escucha la W. Por eso, gracias. W Radio te invita a Santa Market. Vuelve el tradicional Christmas Market a la ciudad. Ven a encontrar los regalos para toda la familia desde el 1 hasta el 23 de diciembre de jueves a domingo en el parqueadero de la calle 94 con carrera 13. Santa Market, el lugar donde la magia de la Navidad se hace realidad. Apoya la W. Grupo Semana. Organiza Tech Expo. Produce Total Events Group. Bulova, sponsor de los Grammy y Latin Grammy Awards. El reloj oficial edición especial de los Grammy se caracteriza por una caja de acero inoxidable. Los indicadores son en forma de baquetas. El tablero da la ilusión de ser un micrófono. Tapa en rosca con el sello del logotipo de los Grammy como edición especial. Función de fecha y segundero en cristal de zafiro antirreflectivo. Brazalete en malla acero inoxidable con una frecuencia de vibración 8 veces más que los relojes estándar. Para una precisión sin igual. Bulova, importado y distribuido por South American Watch. Escucha la W y podrás ser un ganador de este reloj Bulova, edición especial. En el litoral pacífico, solo 7 de cada 1000 bachilleres estudia en una universidad. Con tu ayuda, los más pilos podrán estudiar su carrera en la Universidad de los Andes. Donar es muy fácil. Ingresa a wradio.com.co y haz tu aporte en línea. Pa'lante Pacífico. Vamos a cambiar las cifras. Una voz muy W. Vicky Dávila. Bueno, permítanme 1 de la tarde, 5 minutos.
Aquí me estaban llegando unos mensajes que me imagino que en Asomóvil están contentos con el proyecto porque dice, desde Asomóvil estamos en sintonía. Sobre el programa queremos decirle que consideramos que el proyecto Mintic es importante para el país. Colombia necesita de normas que garanticen el avance de la digitalización y la promoción de la inversión, que permita la llegada de nuevas tecnologías. Y dice, en la actualidad solo 1 de cada 2 hogares está conectado a Internet y de estos el 59% se encuentra en las zonas urbanas. Imagino que ellos están muy contentos con este proyecto, pero además, pues digamos que eso es lo que menos está en discusión dentro de lo que estamos conversando acá, lo de la conectividad para esos 20 millones de colombianos. Habíamos hecho la pregunta, la habíamos dejado en el aire, ministra, yo creo que es a usted la persona que le toca responder. ¿Hay alguna intención? Vimos a Yamida Amat pues haciendo una petición de auxilio desesperada, mire, se nos va a acabar el Canal 1, así no vamos a poder sobrevivir, nos están pidiendo una plata que nosotros pues no vamos a poder dar, y en cambio los canales privados les perdonan la plata y les aumentan el tiempo. Y ayer ya estaba dando las gracias, que no sé, dice, resultó definitivo para la solución, ya se encontró una solución al problema y demás. Ministra, ¿se quiere acabar con el Canal 1? ¿Se quiere acabar con Noticias 1? ¿Hay una retaliación del gobierno del presidente Iván Duque contra Noticias 1, contra la gente que pues lo ha criticado? ¿O ha criticado el expresidente Uribe? A ver, 2 cosas. Absolutamente no. De hecho, Yamid mismo salió y dijo, está bien, encontramos una solución. Yo quiero recordar cómo fue este proceso. Lo que es Canal 1 es una concesión de un espacio sobre un operador público nacional, que en este caso es RTBC, que es distinto a los canales de televisión RCN y Caracol, por ejemplo. ¿Y qué fue lo que habíamos hablado con ellos? Les dijimos, mire, ustedes nacieron con base en un Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo habíamos acordado con ellos, miremos el tema. Y de hecho hay una proposición que quedó como constancia donde decía precisamente eso. Pero ayer, creo, o antier, hubo una preocupación, dijeron no, Plan Nacional de Desarrollo no, entonces dijimos, ok, sentémonos y miremos el tema ya. Estuvimos todo el día además, y así quiero agradecer al presidente de la Cámara, al presidente Chacón, porque él nos ayudó a hacer los diálogos y se llegó a una solución. Así fue. Y aquí no hay ninguna intención de cerrar nada. Sí, porque muchos entonces hoy ya se están preguntando por qué le solucionaron tan rápido a Yamid si el problema de la televisión pública es más amplio. Va mucho más allá que el Canal 1. En noviembre del año 2016 se les concesiona el espacio del Canal 1 a un consorcio, donde incluso hay una empresa extranjera que yo critiqué porque ¿dónde está la exigencia que tiene la ley de que haya una reciprocidad cuando son extranjeras? Yo no he visto la reciprocidad. Si se les concesionó por un periodo de 10 años, ¿por qué tienen que estar preocupados? Segundo, es que Caracol y RCN se les vence en enero del 2019 sus 10 años. Eso, siendo yo ministra, se les renovó la licencia. Entonces, la situación de ellos es diferente porque ellos comienzan ahora un proceso de renovación de sus licencias. Pero el Canal 1 se la dieron al gobierno Santos por 10 años. Y tercero, que es otro tema que no me parece sano, que usando un proyecto de ley comiencen a particularizar lo de cada uno, porque se supone que estos son procesos licitatorios donde participan y se someten a una regla. Entonces yo sí le pediría a la ministra que en este sentido son eventos y circunstancias diferentes que no se puede estar manejando. Hablaba la ministra del Canal 1. La pregunta era compuesta. ¿Quieren acabar en el gobierno Duque con Noticias 1? Pero miren, absolutamente. Yo reitero y digo, aquí lo que hay es un proyecto de ley que fortalece el sector de televisión, las comunicaciones y la conectividad. Eso hace este proyecto de ley. Cada día el sector de televisión, como ustedes saben, va cambiando, va evolucionando, el sector de comunicaciones va evolucionando. O sea, ya estamos quedados de por lo menos 4 años. Por Dios, es hora que Colombia se actualice, se modernice y seamos un país como deberíamos ser, el más moderno del planeta. Y los cambios tecnológicos y el comportamiento de la pauta es una realidad nacional e internacional. Mire, hay una cosa ahí. Pero yo sé que queda Daniel poco sobre tiempo. Este punto de Noticias 1 y el Canal 1, ¿le parece? Ok. Daniel. A ver, Daniel, lo escuchamos para ir terminando. Desde la campaña, desde la campaña presidencial, desde marzo de 2018, el expresidente Álvaro Uribe, que además es senador y quien es también llamado presidente eterno por el actual presidente de la República, anunció represalias contra Noticias 1.
y eso se está cumpliendo. Me parece que es clara la persecución contra un noticiero que ha denunciado la compra de la reelección presidencial a través de la política, los negocios de los hijos de Álvaro Uribe en las zonas francas. No, yo creo que aquí están mezclando cosas. Aquí están mezclando cosas, me perdonan, pero usted le dio Santos, le renovó la licencia en noviembre del año 2016. Pagaron, no señor coronel, ustedes pagaron la mitad de lo que pagó Caracol y RCN cada uno, por eso no tuvieron que hacer inversión de red. Y nada tiene que ver, perdóneme, nosotros públicamente sacamos un comunicado en noviembre 30 del 2016 contra ese tema. Y un gobierno que acaba de entrar, usted no le puede decir que está en contra de ustedes. A mí me parece que ustedes nuevamente están induciendo a que el gobierno, el presidente Duque, quiere frenar la libertad de información y prensa. Que el negocio no les esté dando, ustedes cuando estudiaron el tema tuvieron que valorar qué iba a pasar con la pauta, pero eso no es un problema sino de los privados, como de Caracol y RCN, que se les ha caído la pauta. Eso es un problema de ustedes que tienen que sopesar. A ver, Daniel, dejemos que termine, Daniel, que no va a poder terminar. Por favor. A ver. Déjeme hablar. Primero, en este punto, vuelvo a aclarar que no soy vocero del Canal 1 y que el tema de esta ley de las TIC es lesivo más allá de lo del Canal 1. En segundo lugar, lo que dice la senadora María del Rosario Guerra es totalmente falso e inconducente. Primero, ni los concesionarios del Canal 1 pagaron la mitad, ni han estado en condiciones favorables. Pagaron 107 mil millones, Caracol RCN, cerca de 107.500 millones de pesos, y los otros pagaron 128.000. No. Y venían pagando los concesionarios. Los tribunales de arbitramento al final les dejaron en 150 mil millones. Yo quiero dejar constancia de que yo le cedí la palabra a Daniel Coronel y no a María del Rosario Guerra. No, es que aquí a ver, Daniel, pero dejémoslo que él termine de exponer la respuesta. Muchas gracias, Santiago. Es evidente el papel que ha tenido Noticias 1, ahora bajo la dirección de Cecilia Orozco, y hace ya 8 años, cuando yo era su director, denunciando eventos de corrupción que han involucrado a los diferentes gobiernos, pero especialmente el gobierno de Álvaro Uribe, porque quizás ha sido el más corrupto de la historia. A su juicio, pero gracias a Dios, los colombianos que lo deben corazón saben de la rectitud del presidente Uribe, que no ha habido una sola denuncia. Ni una sola condena, porque es un hombre íntegro y por eso se meten todas las candelas. A que se repartieran con intereses políticos los subsidios del campo a través de agroingresos seguros, a que se comprara con notarías el voto de los parlamentarios. Escúcheme que no es cierto, o sea, usted siempre trae los mismos temas. Andrés Felipe Arias está respondiendo cuando usted bien sabe que más de 360.000 pequeños productores se beneficiaron del programa de ingresos seguros y que por 9 sinvergüenzas tiene hoy Andrés Felipe Arias en la cárcel. El señor es un prófugo de la justicia, le está condenado, respondiendo de nada. Pero además ahí no se... Ustedes lo que pasa es que muy seguramente están hoy, porque el negocio de la pauta de televisión no les está dando, entonces están queriendo aprovechar este proyecto de ley a ver cómo les cambian las condiciones. Yo le pido solo al gobierno que actúe conforme a la Constitución y la ley, pero no pueden particularizar con cada uno. Venga, perdón, un momento. Señora, entonces si vamos a dejar que doña María del Rosario grite otro rato y yo intervengo ahora. No, por favor. Si cambian las condiciones para unos actores, las tienen que cambiar para todos sincrónicamente, porque si no está afectando el equilibrio general de los contratos. Muy diferentes. Son dos esquemas muy diferentes. Ustedes operan sobre una red pública de televisión, los otros no. Claro, los otros tienen que montar su propia red y en digital. No, eso no es un plus. Y segundo, ustedes son concesionarios de espacios que se unieron como una sola empresa. Es que no se puede tergiversar ante la opinión pública lo que está pasando. Yo ya hoy como senadora lo único que le pido al gobierno es que en esto no actúe particularizando, sino actúe viendo los intereses del sector de la televisión. Y así le puedo asegurar que es un reto importante.
¿Cómo hace para silenciar a Noticias 1? Porque ese es el medio que más le molesta a su jefe y desde luego a usted, porque a usted le molestan las más cosas. Mire, muchas entrevistas se las doy a Noticias 1 y valoro muchos de sus periodistas. En el Congreso siempre les salgo. Es que ese tema no es si me molesta o no, ese tema que se está discutiendo ahora es que el gobierno, cuando hace una ley, tiene que hacerla pensando en los intereses nacionales y generales. Eso es lo que se debe buscar. Y uno como privado tiene que someterse a que en el negocio le puede ir bien, regular o mal. Mira, aquí me parece que Daniel está poniendo un tema sobre la mesa que, pues, digamos, no puedo terminar el programa de esta manera y tengo que ampliar sobre esto. Y ministra, yo sí creo que contestemos esto para que no quede en el aire. Digamos, hay una intención, Daniel ponía de precedente el mes de marzo, Daniel ponía como fecha que el gobierno... pues porque tiene que ver con Álvaro Uribe, quiere acabar con Noticias 1, que Álvaro Uribe quiere acabar con Noticias 1 y que para esto pues el gobierno está tomando estas decisiones. Miren, primero que todo el presidente para nada, mejor dicho, ahí no me va a meter, claramente no, y claramente el gobierno nacional lo que está haciendo en este proyecto de ley, recordemos, es modernizar el sector, parte del sector de las TIC, claramente es el sector de la televisión. Yo lo invito pues a que mire el proyecto de ley, lo lean, lo miren con cuidado, para que ustedes puedan ver que ahí no hay nada de agresión contra ninguna sección y ningún actor, ni un lado ni el otro. Hay unos concesionarios de espacios en el operador público nacional que son distintos a concesionarios de televisión abierta. Claro que sí, se da un tratamiento distinto. Punto. Se acabó el tema. Pero eso es. Lo invito a que además miren lo que han dicho la gente de Canal 1. Introducen unas condiciones que favorezcan a unos actores frente a otros, están tocando una ecuación que atenta contra la supervivencia de un proyecto de información independiente. Yo le aclaro que eso no se está haciendo. Y en la cuenta de Twitter del señor senador Álvaro Uribe, el 18 de marzo de 2018 a las 9:43 de la mañana, está muy claro lo que dijo. Él como senador puede opinar. Puede opinar usted como en su ejercicio periodístico, mire todo lo que opina, con verdades, con medias verdades, con todo. O sea, uno como senador no le pueden coartar la libertad y nosotros fuimos críticos de la manera como ustedes les asignaron lo de Canal 1. Yo fui la que presenté la proposición de artículo 41 de la Ley de Plan de Desarrollo. Me lo conozco de pe a pa. Y después la retiró cuando nunca la he retirado. La del Plan de Desarrollo fue gracias a mí. Yo sí estuve de acuerdo en que se pudiera concesionar a una sola. ¿Cuál empresa, Daniel? ¿Cuál empresa? Es la ley del Plan de Desarrollo del Gobierno Santo, artículo 40. Pero déjelo contestar, senadora. Déjelo contestar, senadora. Daniel, ¿cuál empresa? Si grita más, pues puede silenciar a todo el mundo. Mire, la empresa se llama Leico, una empresa en la cual tuvo interés para la cual trabajó María del Rosario Guerra. En un computador, se supone que ella no podía tener Está confundiendo la ley de Plan de Desarrollo con el proyecto de ley de televisión. Déjelo hablar, senadora. Bueno. Daniel, por favor. Pero bueno. Por favor, Daniel. Bueno, entonces, a través de esa empresa Leico prestó asesorías a varias empresas interesadas en el sector de las telecomunicaciones, incluso quiero serle precisa, un estudio que se le hizo al gremio de la televisión por suscripción, al gremio, y esto fue en el que yo ni siquiera estaba en el Congreso, año 2012. La televisión por suscripción en Colombia, pero por Dios, ¿quién es el mayor actor de la televisión por suscripción en Colombia? Senadora, usted no puede ocultar a gritos una evidencia que está soportada en documentos. No, yo no estoy ocultando nada porque nunca he ocultado nada. Lo que pasa es que como usted no tiene argumento, tiene que hacer inferencia queriendo decir que yo tenía alguna relación. No, señor, a mí como empresa me contrató el gremio de la televisión por suscripción que lamentablemente se acabó y le hice el estudio que está publicado y que es veraz y ahí lo pueden encontrar todavía en internet. Hagamos la claridad. Daniel, ¿cuál es la empresa? Mira, Leico Consultores Asociados SAS. Fue fundada por ella y por un subalterno suyo que se llamaba Juan Gabriel Oviedo, que hoy es el director del DANE, también como cuota suya, desde luego. Gracias a Dios no necesito tener cuota, él se ganó por sus propios medios. Se elaboró el proyecto, en un computador de esa compañía se elaboró el proyecto de ley porque él era mi asesor en su momento y trabajábamos conjuntamente. Pero reconoce, senadora, que se hizo en ese... Conjuntamente, usted trabaja conjuntamente con una empresa. Perdóname, el doctor Juan Daniel Oviedo era mi asesor
en mi unidad de trabajo Por legislativo eso, y pero con es que- él lo trabajamos conjuntamente. Y yo así, y Claro, por y eso el al computador- abogado de el ustedes, al señor computador Bejarano, dejó una conocía huella todo eso. Imborrable de lo que usted hizo. No, es que yo Cuando se nunca vio he borrado descubierta, nada porque yo no cuando necesito fue borrar puesto nada porque en cuando uno ha evidencia por el actuado trabajo- dentro por de el la trabajo del- Constitución y la ley y con Bueno. integridad no tiene por Daniel, qué esconder ni dice borrar usted, nada. a ver si Entonces, terminamos. está Daniel, visto que ya no me deja hablar. Está a ver, visto que ella cuando piensa se vio al es lo descubierto... mismo que están haciendo con la ley. Ella piensa que si me calla, que si me apabulla, no se va a conocer lo que hizo. Entonces, dejémosla que ella grite. De público conocimiento, señor Aquí coronel. está enfrentada a unos documentos. Estos documentos muestran que salió del computador de esa compañía el proyecto de ley. Cuando el doctor Bejarano hizo pública esa situación, que evidenciaba un clarísimo conflicto de intereses de la senadora María del Rosario Guerra es como cierto. ponente de este proyecto, ¿qué fue lo que hizo? Lo retiró silenciosamente No es cierto. para evitarse una demanda de pérdida de investidura en el Consejo de Estado. No es cierto. Déjeme Esa decirle es que la no verdad, lo retiré y es una así, verdad que que se no puede le pusieron documentar. ponente y que por eso no, y no es cierto, porque no tenía ninguna inhabilidad, entre otras cosas, porque fue hecho en mi unidad de trabajo legislativo, siendo el doctor Oviedo asesor de mi unidad de trabajo legislativo, y que nosotros en nuestros En un computadores computador de una empresa lo que le teníamos, no servía señor, a no los señor. intereses no Es muy tarde confunda. para decir que Y ese perdimos el proyecto punto de de la ley se ha radicado en 3 oportunidades y sigue radicado ahora, es pendiente de que haya ponente, A ver. porque no he cambiado mi posición. Vamos entonces a la No, conclusión. Lo único que cambió fue su metadata para borrar la huella de dónde se hizo ese proyecto de ley. Tampoco, porque no tengo nada que borrar ni que esconder. A ver, terminemos, Santiago. Sí. Santiago, A ver. terminemos. Terminemos. Estamos es que perdiendo el terminemos. punto, estamos desviando la discusión de lo que es. ¿Cuál es nuestro argumento? Se ha creado una retórica según la cual los de la televisión pública somos enemigos de la televisión privada y eso no es verdad. Se ha creado una retórica según la cual los que estamos defendiendo el debate y la televisión pública de este país somos enemigos de la conectividad y de lo digital. Hablamos de contenidos y la ministra responde con la conectividad. Hablamos de independencia y la ministra responde con la conectividad. Yo creo que los 20 millones de colombianos que no están conectados en este momento en Internet también les interesan los contenidos. Les interesa que haya un mapa convergente completo, porque dentro de las observaciones que se han hecho a este proyecto de regulador se está diciendo que es medio convergente. Se dice que el proyecto de ley no crea una autoridad que sea independiente, se dice que no tiene dientes. Son muchas las observaciones y no son solamente las observaciones mías, sino de muchas personas. Nosotros hablamos de financiación a los contenidos. Obviamente los presupuestos que se están entregando a los canales públicos son los mayores que ha habido en la historia, porque los presupuestos de cada año siempre son mayores a los del año anterior. Entonces eso es una verdad, pero es una verdad a medias. Téngalo ahí. Es una verdad a medias porque obviamente siempre aumenta el presupuesto y si se le aumenta el IPC, pues es una plata que está garantizando la operación de los canales y la contratación, pero que de ninguna manera está garantizando los contenidos. En el texto del articulado no se está garantizando expresamente la autonomía, tan solamente porque no se está poniendo esa entidad de regulador convergente dentro del Estado, sino dentro del gobierno. Si en un proyecto de ley, y esto por favor para todos los oyentes que obviamente sienten que no está metida en las bancadas, si en un proyecto de ley no hay algo que esté escrito con precisión y claridad, absolutamente puesto ahí, no existe. Porque todo lo demás no hay garantía. Claro, yo le creo a la ministra. Si la ministra dice no vamos a censurar, yo le creo a la ministra, pero a la ministra la echan mañana y ¿quién me garantiza que no lo hay? La ley. La ley, el proyecto, no señora, el proyecto de ley. El proyecto de ley, el texto de la ley, la configuración y el mapa que crea el proyecto de ley, la forma como este regulador convergente se diseñe es lo que hace que los medios puedan o no ser excelentes. ¿Cuál es el paradigma de excelencia ahí? La BBC. La BBC es un medio radial, televisivo, digital, público que pertenece al Estado y no al gobierno del Reino Unido. Y eso es lo que ha permitido que sea un ejemplo de excelencia en los medios de comunicación. Ese es nuestro norte. Nosotros estamos pidiendo que se discuta ampliamente porque los indígenas ya objetaron, porque las comunidades afro ya objetaron, porque los creadores de contenidos ya objetaron, porque los actores ya objetaron, porque los periodistas han objetado, porque todo... Hay un montón de sectores que, claro, no tienen bancadas alineadas, que no tienen gente que está haciendo y están pasando un proyecto del que hasta ahora nadie sabía, sobre el cual ni siquiera estamos discutiendo. Un momento, un proyecto que se está haciendo con una planadora de pupitrazos, con las bancadas alineadas, con medida de urgencia, es un proyecto que, me perdonan, no ha sido puesto a debatirse porque, francamente, no aguanta un debate.
Y eso es lo que se va a aprobar en el Congreso. Audiencias públicas en el Congreso. Aquí lo que se demuestra es que hay muchas cosas todavía. Hay muchas cosas Esta aquí nos ha tocado con senadora. Si quiere le firmamos eso también en el nuevo proyecto de ley. Ministra, Miren, yo los invito a conocer el proyecto de ley, vayan a la página de internet, vean lo que dice el BID, la CAF, ASIET, todos los actores, porque reitero, son muchas las voces que están a favor de este proyecto de ley. Sí queremos conectividad, claro que queremos que la televisión y la radiodifusión incrementen. Sí, los canales regionales de televisión están a favor del proyecto de ley. ¿Qué hacemos? Es verdad y estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque quieren mejorar su calidad de vida. Es un proyecto de ley que le pega directamente a la equidad, le pega directamente a la libertad de expresión para todas esas personas que hoy no están conectadas y les permite tener muchas más visiones. Entonces yo los invito, vayan a la página del ministerio, ahí está la información blanco y negro, que nosotros estemos hablando sobre lo que está en el proyecto de ley. Ministra. Y no sobre unos imaginarios raros que no existen. Pues yo lo que diría después de lo que hemos escuchado durante hora y media es sencillamente que lo que está claro aquí es que nadie se está oponiendo a la conectividad, que eso lo aplaudimos en el proyecto, que es necesario, que es fundamental. Pero aquí hay unas dudas del sector de las telecomunicaciones, los periodistas, los medios, que creo yo que con el talante que ha mostrado el presidente Duque, pues seguramente se sentarán a mirar, porque no se puede quedar en este programa de radio, sino que sí tiene que haber garantías, ministra, para que podamos desarrollar nuestra labor de periodistas, para poder desarrollar la labor en los medios de comunicación, Lo hay, y este que no haya ninguna retaliación, que no haya ninguna manipulación, que no haya ninguna censura. El proyecto de ley no afecta nada a lo que usted acaba de decir, diferente de que haya más libertad para que más personas se expresen a través de mayor Ministra, conectividad. yo le agradezco mucho que haya estado aquí, le agradezco de Muchas verdad. gracias, Vicky. Daniel, para terminar, para irnos, porque el doctor Peláez hoy, pues yo creo que ya, no sé, me castigará hoy. Cuénteme, para terminar, Daniel. Daniel, ¿cómo ve la final del fútbol? No, mentira, no. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Y desde luego es muy importante buscar mecanismos para que se amplíe la cobertura y el acceso y la conectividad de muchos colombianos. Pero paralelamente con esa conectividad deseable hay una conectividad indeseable, que es lo que conecta las acciones del gobierno, los proyectos del gobierno con la agenda de venganzas de Uribe y de su gente. Daniel. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, senadora. Nos vamos. Vicky, mil gracias y reafirmar que en el Congreso de la República vamos a dar el debate y que como congresista hay puntos que apoyamos, otros que tenemos la discusión y que nuestro partido, el Centro Democrático, que es partido de gobierno, lo que busca es seguir defendiendo la libertad de prensa y libertad de información. Siempre lo hemos dicho, mejor una prensa desbordada que amordazada, pero sin mentiras y con responsabilidad. Santiago, gracias por estar con nosotros en la W. Muchísimas gracias, Vicky. La oposición ha objetado muchas veces la forma como se ha llevado a cabo el debate de esta ley. Me parece que se está haciendo de una manera atropellada, demasiado afanada, que no se está respetando a la oposición. De verdad, esto no lo estoy diciendo yo. Pregúntenle ustedes a Santanas Mocus, pregúntenle a Antonio Sanguino, pregúntenle a María José Pizarro. A mí me parece que la forma como se está llevando este debate no es la correcta y que esta es una ley que meritaba una discusión más larga y no en cambio una polémica. Por lo tanto, a nosotros nos parece que debería tumbarse ese proyecto de ley y empezar de nuevo, porque tenemos que hacerlo bien, tenemos que tener los mejores medios posibles. Gracias, Santiago, por acompañarnos, ministra, senadora, Daniel. Y recuerden que nos pueden enviar todas sus opiniones, después de escuchar todas estas opiniones aquí, todos los puntos de vista, a numeral en la W, modernización o censura. ¿Usted con qué opinión quedó? Y al doctor Peláez, que Dios le pague por esta media hora que nos ha dado del espacio que todos los días tenemos con él hasta las 2 de la tarde. Esta es la W, 1 de la tarde, 28 minutos. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? ¿Qué cosas hay que mejorar en las Fuerzas Armadas de Colombia con esta nueva cúpula? General Jaime Ruiz. Si hablamos en términos claros, precisos, pues posconflicto no hay, conflicto continúa. ¿El proceso de paz fue un fracaso total? ¿El proceso de paz con las FARC? Un fracaso total. Pero no ahí podemos... estuvo permanente el general Mora, el general Naranjo. Al general Mora lo excluyeron muchas veces. De acuerdos que se dieron, no.